El mensajero llega al campamento con el rostro blanco como la nieve. Trae una carta. Una sola carta. Gengis Khan la lee. La vuelve a leer. Y por primera vez en 40 años de conquistas, el hombre que nunca tembló ante ningún ejército, se queda inmóvil. Porque el nombre que aparece en esa carta no es el de un enemigo. Es el nombre de alguien a quien él mismo eligió para gobernar medio mundo. Estamos en el año 1219. El Imperio Mongol ya es la entidad política más grande que el mundo ha visto jamás. No es una exageración, es un hecho. Desde el Pacífico hasta las puertas de Europa, un solo hombre manda sobre más tierra que ningún otro ser humano en toda la historia registrada. Ese hombre es Gengis Khan. Imagina que eres él un momento. Has construido algo desde cero, desde la miseria más absoluta, desde ser un niño esclavo sin nombre, hasta dominar el continente más grande del planeta. Pero los imperios no se gobiernan solos. Necesitas confiar en alguien. Y la traición que destruyó todo no vino de un general. No vino de un enemigo. Vino de dentro de la familia. De alguien que aprendió todo lo que sabía mirándole a él. Y lo que nadie sabía era que esa persona ya había tomado su decisión años antes de que Gengis Khan muriese. Para entender la traición, primero tienes que entender qué era exactamente el Imperio Mongol. No era solo un ejército grande. Los ejércitos grandes han existido siempre. Era un sistema. Una máquina de precisión diseñada por una mente extraordinaria. Gengis Khan no conquistaba y destruía. Conquistaba, absorbía y reinventaba. Tomaba ingenieros chinos, administradores persas, mensajeros árabes, y los integraba en una estructura que funcionaba a una velocidad que el mundo no había visto. El sistema de mensajería mongol, el YAM, era capaz de transmitir información a 300 kilómetros por día. En el siglo XIII, con caballos, para que lo sitúes. En esa misma época, un mensaje tardaba semanas en cruzar Europa. El Imperio Mongol no era el más grande por la fuerza bruta. Era el más grande porque funcionaba mejor que cualquier otra cosa en el mundo. Y Gengis Khan lo sabía. Por eso cuando pensaba en quién iba a heredar todo esto, no elegía al más valiente, elegía al más inteligente. Y el más inteligente de sus hijos no era el que él hubiera querido que fuese. Pero lo que nadie sabía era que ese hijo tenía una visión completamente diferente del mundo. Gengis Khan tiene 4 hijos legítimos con su esposa principal, Borte, Yochi, el mayor, Chagatai, el segundo, Ogedei, el tercero, Tolui, el cuarto. Desde el principio hay un problema con Yochi, un problema que nadie menciona en voz alta pero que todos conocen. Borte fue capturada por una tribu rival al principio del matrimonio. Estuvo cautiva meses. Cuando regresó, estaba embarazada. Nadie sabe si Yochi es hijo de Gengis Khan o de un enemigo. Gengis Khan lo reconoce como suyo, pero Chagatai, el segundo hijo, nunca lo acepta. Lo llama bastardo en público, delante del ejército, delante del padre. Y Gengis Khan tiene que intervenir para que no se maten entre ellos. Esta fractura, esta herida abierta en el corazón de la familia gobernante, es el primer eslabón de la cadena que destruirá el imperio. Porque Gengis Khan sabe que Yochi y Chagatai no pueden gobernar juntos. Así que elige a Ogedei, el tercero, el más pragmático, el que siempre media entre sus hermanos. Ogedei será el gran Khan cuando él muera. Y durante un tiempo, funciona. El imperio continúa expandiéndose. Pero lo que pasó después cambió todo. En 1227, Gengis Khan muere durante una campaña militar en el norte de China. Tiene alrededor de 65 años. Para la época, una edad extraordinaria para un guerrero. Las fuentes mongolas dicen que murió de las heridas de una caída del caballo. Otras fuentes chinas sugieren que fue una flecha envenenada. Lo que sí es real, su muerte fue mantenida en secreto durante semanas. El ejército fingió que seguía con vida
mientras el cuerpo era transportado de vuelta a Mongolia. ¿Por qué el secreto? Porque sin Genghis Khan, el imperio era una colección de territorios enormes mantenidos juntos por el miedo y la lealtad personal a un solo hombre. Y ese hombre ya no existía. Lo que nadie sabía era que el testamento que dejó Genghis Khan tenía una cláusula que ninguno de sus hijos esperaba. Ogedei toma el poder, y durante 15 años, el imperio no solo sobrevive, crece. Sus generales llegan hasta Polonia, hasta Hungría, hasta Viena. Europa entera tiembla. El Papa escribe cartas desesperadas buscando aliados. En 1241, las fuerzas mongolas destruyen 2 ejércitos europeos en un mismo día. El ejército polaco-alemán en Legnica, el ejército húngaro en el río Sajó. Mismo día. Ejércitos separados por 500 kilómetros entre sí. La coordinación es tan perfecta que los historiadores modernos todavía la estudian como un modelo de estrategia militar. Nada puede detenerlos. Literalmente, nada. Y entonces, Ogedei muere, 1241. Demasiado alcohol, demasiados banquetes, un colapso en plena celebración, y los ejércitos mongoles que estaban a punto de cruzar hacia el corazón de Europa se dan la vuelta. No porque los derroten, sino porque cuando muere el Gran Khan, todos los príncipes tienen que regresar para elegir al sucesor. Europa se salva por una muerte que nadie planeó. Pero lo que pasó después cambió todo. Porque la elección del nuevo Gran Khan no fue pacífica. Aquí está la traición. No es un asesinato en la oscuridad. No es un veneno en la copa. Es algo más lento, más calculado, y por eso, mucho más devastador. Después de la muerte de Ogedei, el imperio entra en una guerra de sucesión que dura décadas. Hay 4 líneas familiares. 4 nietos de Genghis Khan que creen que el trono les pertenece. Y la persona que podría haberlos unido decide hacer exactamente lo contrario. Su nombre es Möngke Khan, nieto de Genghis, hijo de Tolui, el 4º hijo. Möngke llega al poder en 1251 apoyado por su madre, Sorghaghtani Beki, una mujer cristiana nestoriana que muchos historiadores consideran la mente política más brillante del siglo XIII. Sorghaghtani Beki es quien maneja los hilos, quien negocia alianzas, quien hace los movimientos correctos en el momento correcto. Y cuando Möngke toma el poder, hace algo que Genghis Khan jamás hubiera aprobado. Ejecuta a todos los miembros de las otras líneas familiares que pueden representar una amenaza. No los exilia, no los destierra, los mata. Rompe el código sagrado de los mongoles. La familia gobernante es inviolable. Genghis Khan construyó un imperio sobre la lealtad. Su nieto lo construye sobre el miedo. Y eso no se puede deshacer. El imperio mongol no colapsa de golpe. Colapsa como colapsan todas las estructuras que se rompen por dentro. Lentamente. Y luego de repente. Después de Möngke, sus hermanos se dividen el territorio y se declaran la guerra entre ellos. Kublai Khan en China crea la dinastía Yuan. Se convierte en el Gran Khan que Marco Polo va a visitar décadas después. Pero ya no gobierna el imperio completo. Gobierna un trozo. Hulagu Khan conquista Bagdad en 1258 y destruye la biblioteca de la Casa de la Sabiduría. Se pierde para siempre un acervo de conocimiento que tardará siglos en recuperarse. El equivalente a que hoy alguien destruyese todos los servidores de Internet a la vez. El Kanato de la Horda de Oro en Rusia se convierte en musulmán y combate contra sus primos mongoles en Persia. El Kanato Chagatai en Asia Central se fragmenta en guerras internas. 4 imperios donde había uno. 4 ejércitos que antes marchaban juntos ahora se atacan entre sí. Si el imperio mongol hubiera permanecido unido 50 años más, el mapa del mundo sería irreconocible. No existiría la Europa que conoces. La historia de China, de Rusia, de India, todo diferente. La decisión de Möngke de romper las reglas para tomar el poder no destruyó a sus enemigos,
Destruyó lo único que hacía al imperio invencible: la unidad. Aquí viene el dato que vas a repetir esta noche. El imperio mongol en su punto máximo controlaba el 24% de toda la tierra habitable del planeta. Para visualizarlo, si hoy existiese un solo país con ese porcentaje de la superficie terrestre, incluiría completos China, Rusia, toda Asia Central, Irán, Irak, parte de Europa del Este y la mitad de Oriente Medio. Nunca nadie antes ni después ha controlado tanto. Y no lo destruyó ningún ejército. No lo destruyó ninguna plaga. No lo destruyó ningún invento nuevo. Lo destruyó la misma cosa que destruye casi todo lo que los seres humanos construyen cuando alcanza cierto tamaño: la ambición de las personas que estaban dentro. Gengis Khan pasó 40 años construyendo algo que sus propios descendientes tardaron 20 en romper. Y la ironía más cruel de toda esta historia es que Möngke Khan murió durante el asedio de una ciudad china en 1259 sin haber visto el resultado de lo que puso en marcha. No vivió para ver el colapso, pero fue él quien encendió la mecha. Los imperios no caen porque el mundo exterior se vuelve demasiado fuerte. Caen porque las personas que los heredan nunca entienden del todo lo que costó construirlos. ¿Tú qué crees? ¿Fue inevitable que el imperio mongol se fragmentase? ¿O hubo un momento concreto en que todo podría haber sido diferente? Déjamelo en los comentarios. Y si este tipo de historia te engancha, ya sabes lo que tienes que hacer.